Elige bien. Segunda vuelta. En primer lugar, hemos escuchado las razones de César Acuña con respecto al respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori, pero a mí me interesa particularmente conocer las tuyas. O sea, Roberto Quiabra, general retirado del ejército peruano, ¿por qué respalda a Keiko Fujimori en esta elección? Porque hasta donde te conoce tú, fujimorista, nunca fuiste. Nosotros no vemos el tema así. Tú no puedes reducir el tema a una persona, a un partido. Esto es un tema de orden nacional. Acá lo que está en juego es la democracia. Y nadie lo puede dudar. Si tú tienes una organización política que es marxista, leninista, maoísta, le vas a regalar tan fácil lo que nos costó 20 años. Que ya te olvidaste de Nicolás. 20 años de violencia, destrucción y muerte, donde un resentido social convenció a otros resentidos que había que destruir el Perú para sobre su ruina construir la República Popular de Nueva Democracia. 20 años. 20 años lo que no lograron ellos por la vía de las armas y ahora han cambiado de fórmula y aprovechan las debilidades de nuestro Estado para llegar al poder tan fácil que nos olvidamos de todo. Porque ellos dicen, ahora, somos marxistas, pero comencemos por ahí. ¿Lo dicen o no lo dicen? Comencemos por ahí. Entonces, porque el discurso... ellos no proponen, tú los escuchas, y no, ellos no proponen. Ellos amenazan con imponer. Esa es la diferencia que hay entre la democracia y otro sistema. Cuando buscamos nosotros por qué estamos en esta situación y queremos buscar causas irresponsables, no busquemos a los responsables entre los muertos. ¿No? Hay muchos que hablan de los españoles, del virreinato, el gobierno del general Velasco. Los responsables estamos en el año 2000, los protagonistas de la transferencia, de la transición, en el año 2000, y nosotros somos protagonistas en los últimos capítulos de la historia. Tú y yo somos más viejos que otros, y nosotros hemos sufrido 20 años de subversión, 10 años de una inflación que no sabíamos cuándo iba a parar, y desde el año 2000 que se debió hacer dos procesos, el de la guerra a la paz y el de la reforma al Estado. El de la guerra a la paz para ver cómo sancionábamos a los subversivos, qué hacíamos con los arrepentidos, con los retornantes, qué reglas de conducta le íbamos a imponer a todos aquellos que iban cumpliendo su condena. Y no lo hicimos. ¿Qué cosa hicimos en el 2000? Echamos la culpa de todas las Fuerzas Armadas y la pusimos contra la pared. Ellas eran las culpables de los excesos del Estado y ellas son las culpables del autogolpe. Y aparecieron dos grupos, los que se apropiaron de la victoria y los que se apropiaron de la verdad. Yo te condecoro, tú me condecoras, y busquémonos un día para celebrarnos, y los otros que comenzaron a apropiarse de la verdad y tomaron como dos botines políticos la educación y la cultura. Cuando nosotros nos preguntamos por qué nuestros chicos y los jóvenes no conocen lo que sucedió entre el 80 y el 2000, recuerda que la educación la tuvo Colnare. En el año 2013 se dio una ley para que los sancionados por terrorismo no siguieran enseñando a nuestros niños. Y recién se dio el reglamento del 2017. Les regalamos 20 años. Les hemos regalado 20 años para estar en este momento de una fragilidad de memoria. No, Nicolás, esto no se trata de defender una persona ni un partido. Esto se trata de sistema. Y yo lo decía el día de ayer. Sí, pero preguntémonos a los venezolanos. Yo te pregunto, Nicolás, preguntémonos a los venezolanos. El 1,5 millones que está en nuestro país, que tiene ¿cuántos años? ¿25, 26 años? Si el hecho de que estén aquí en nuestro país no es consecuencia del voto equivocado de sus padres hace 22 años. No, mira, si en algún lugar le hemos dado espacio, ya que hablas de los venezolanos, es a los venezolanos, es acá en Exitosa, ¿no? Donde hemos insistido sobre que esto es un tema. Y si en algún espacio se ha hablado sobre esto que has hablado tú ahorita, es decir, que de repente nos quedamos sin una estrategia, que dimos porque la guerra ya había terminado cuando no ha terminado. O sea, no ha terminado solamente desde el punto de vista de las consecuencias, digamos, y el tratamiento y la diferenciación entre los que estaban arrepentidos y querían reincorporarse a la sociedad y aquellos sobre los que había que mantener vigilancia, y el hecho de que la organización fundada por Aymar Guzmán sigue existiendo, pero en fin.
Ahora, a lo que voy es a esto. El profesor Pedro Castillo dice, yo soy católico, el domingo empieza su mensaje en el debate, dando gracias a Dios por estar donde está. O sea, él hace esfuerzos por decir que él digamos, el marxismo-leninismo no comulga. ¿Tú no crees ese discurso de Pedro Castillo? O sea, porque yo no sé quién lo decía ayer, creo que ha sido Hernando Ceballos, decía este ejemplo, ya para terminar la idea. Decía, lo que ha pasado con Pedro Castillo es lo mismo que ha ocurrido con Hernando de Soto y Avanza País. Avanza País era un partido que no tenía candidato y Hernando de Soto era un candidato que no tenía partido, entonces se encuentran. Pedro Castillo era un candidato que no tenía partido y Perú Libre era un partido y se encuentran. Es decir, que supuestamente no hay raíces y compromisos más profundos. ¿Tú crees eso? ¿Que eso es posible? ¿Que Castillo sea una cosa y Cerrón otra o no? Te pregunto, pero está justificando, porque eso es su discurso. El mismo Hernando Ceballos, que es parte de ese grupo, está justificando. Sí, claro. El partido, yo te digo, el partido Perú Libre no dice que es marxista, leninista, maoísta. Y no nos sorprende. Claramente. Tú no ves a los principales, a los más conocidos dirigentes que se toman fotos y salen sonrientes con la foto de Mao, de Lenin, de Castro atrás. Más del Che con Guevara, la foto de un héroe nacional. Más por ahí nunca lo ves con la bandera, nunca lo ves cantando el himno. Ese es el problema. ¿Sabes qué? El problema es ese. Mira su forma de hablar. Ellos no proponen. Ellos amenazan con imponer. ¿O no es así? Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta situación, Roberto? O sea, falta porque de unidad, Nicolás, hablamos mucho falta de unidad en términos país. casi académicos, ¿no? De que en el Perú había una gran paradoja, hemos crecido en términos macroeconómicos, pero esto no se ha manifestado en una mejora de la calidad de la vida de la gente. Pero si tú trasladas eso al escenario político, lo que te genera es molestia, resentimiento, indignación, hartazgo y encima el barniz de corrupción encima de todo, ¿no? Es decir, un espectáculo vergonzoso de los políticos, ¿no? Haciendo cola para ir a la cárcel. ¿Cómo llegamos a esta situación, Roberto? Hemos llegado porque no hicimos lo que se debió hacer en el año 2000. Porque en el año 2000 lo primero que teníamos que hacer era consolidar la victoria militar. Porque a Sendero, como bien tú lo has dicho, a Sendero solamente se le derrotó militarmente, pero no política ni socialmente. Dos cosas. Esa zona que hoy día conocemos como Brain es la zona más golpeada por la influencia senderista durante los 20 años de guerra subversiva. Y se produjo por el abandono del Estado. Lo copó la ideología senderista. Y el Estado, que tenía que consolidar la victoria militar con la presencia política, económica y social, lo abandonó. Ahora lo ha ocupado el narcotráfico. Sácale el narcotráfico al Brian y ¿de qué te sirve? Hay algunos que dicen, los hermanos Kipi, yo digo que son guardianes del narcotráfico. Y sí, pero lo consideran igual que si fuera un huachimán de un chifa. No, pues, es la principal cocina de cocaína del mundo. Preguntémonos nosotros cómo es que entran grandes cantidades de insumos químicos que nadie controla y cómo es que sale, toda la droga se pasea por todo el Perú y llega a los puertos. Nadie hace nada. Estamos ciegos, como fue ciegos cuando creció la subversión. Y lo otro es que se aprovecharon, pues. Si le echan la culpa de todo a las Fuerzas Armadas, donde un Estado democrático se empleó en conjunto para defender la democracia y proteger a sus ciudadanos, y después los abandonas y le dices que cada uno se defienda solo, entonces comenzamos a vivir en un país que hemos vivido engañados. Y resulta que en el año 2017 el Bajato comienza a desnudar lo que somos, como Estado y como nación. Un Estado penetrado por la corrupción. Y viene el COVID, y el manejo del COVID nos demuestra que tenemos un Estado incompetente. Entonces, hoy en día tenemos un Estado incompetente, de baja calidad de gestión y atravesado por la corrupción. No he escuchado a ninguno de los candidatos decir, cuando la primera pregunta que le hicieron a la reforma del Estado, decir que no podemos seguir teniendo 18, 19 ministerios con funciones superpuestas, sin responsabilidad definida y atravesado por esta corrupción. Ninguna política que se aplique va a tener éxito en nuestro país. Ese es un cambio.
Ese es un cambio para adelante. No mantenernos igual. Tenemos un Estado que no ha sabido manejar la pandemia y recién ahora sabemos que son 180.000 muertos. Yo te digo, 180.000 muertos, ¿cómo tú podías decir que tu estrategia sanitaria era eficiente si estabas ocultando o no sabías los muertos? Es como si tú estuvieras en la guerra y te dijeran que no tienes bajas y te han bajado un batallón con 800 soldados. Esa es la mentira en que hemos estado viviendo. ¿Y quién ha estado manejando la salud y la educación en nuestro país? Hemos vivido engañados, hemos vivido en una economía artificialmente desarrollada, porque no se trasladó ese crecimiento a los servicios básicos esenciales. Básico. 2, la educación y la salud. Yo te pregunto ahora, ¿quién se preocupa en la educación? Ni el profesor. En Argentina ha habido hace poco un enfrentamiento entre el presidente y el gobernador de Buenos Aires con los padres, porque el presidente, con la ola de contagios y de muertes, que están falleciendo 600 diarios, suspendió la educación presencial. Y en el Perú vamos a perder los niños 2 años sin educación presencial. ¿Qué se ha hecho en estos 2 años? ¿Se están reparando los colegios públicos que dan pena y vergüenza para que puedan ir a la educación presencial? Entonces, cuando tú escuchas al actual ministro de Educación que le preguntan ¿cómo va a ser regreso a la educación presencial? Y le dicen gradual, flexible, segura, acordada, inodora, incolora, insípida. Esa es una preocupación que debe tener el Perú, sus hijos. Entonces, cuando hablamos con hipocresía de la educación, preguntémonos nosotros los 3 meses que perdieron de educación en el año 2017. Preguntémonos a los que estaban en ese momento en quinta secundaria, ¿cómo están ahora? ¿Y a causa de qué? Y los que estaban en primero y segundo de secundaria, que perdieron esos 3 meses y ahora van perdiendo 2 años. ¿No nos preocupa? Yo no he visto esa preocupación. Entonces, cuando hablamos de capital humano, seamos realistas, no seamos hipócritas. Si nos preocupa la educación, mejoremos la educación. La educación tiene que ser a nivel distrital, por la experiencia del COVID. A nivel distrital, ahí tú puedes manejar los presupuestos y todo. No estamos haciendo ningún cambio. Y si a esto que estamos viendo, de esta continuidad y esta mentira, le vamos a poner gente que durante 20 años nos atacó a traición, concha, Nicolás. Ahora, Roberto, acabamos de entrevistar a Daniel Salaverry, que sorprendentemente está respaldando la candidatura del profesor Pedro Castillo. Y él dice que él se ha reunido con Pedro Castillo, que Pedro Castillo no es comunista, que en realidad está formando un equipo de gobierno, que en realidad las decisiones finalmente las toma el Congreso de la República y que por lo tanto, digamos, rojo no va a ser, rosadito, digamos. ¿Tú no crees eso, en esa posibilidad? No, yo no sé. El problema no es Castillo. El problema de Castillo es el que tú estás viendo ahorita, recién está formando el partido. O sea, esos técnicos que presentó para la exposición los sacó de la galería. Ven tú. Oye, Nicolás, estamos en el peor escenario de nuestra vida, en el peor escenario donde tenemos 180.000 muertos, tenemos una crisis sanitaria que no salimos, tenemos una crisis económica, social y emocional, y tenemos un improvisado a Nicolás. Estamos en este escenario, no hemos medido estamos viendo un proceso de elecciones como si fuera pues un momento normal, un momento tranquilo. Hagamos el cierre de campaña para ofrecer que la gente se muere. En Arequipa la gente ya comenzó a hacer nuevamente cola por el oxígeno. No hemos reemplazado a nuestros médicos y decimos que va a haber un médico por casa. No tenemos médicos, nuestras enfermeras, nuestros tecnólogos, 1 año y medio en zona de combate en la UCI. Y eso no hemos tenido previsión para saber que nos iba a faltar oxígeno, para más camas UCI, no teníamos previsión, no hay logística, no hay manejo de logística. Yo siempre me acuerdo de lo que se ha olvidado. La doctrina Moreno, al inicio del gobierno de PPK. ¿Cuál era la doctrina Moreno en salud? Que los equipos de los hospitales estén malogrados y la farmacia desabastecida. Porque ahí está el negocio. En la tercerización está el negocio. A ver, aquí le echamos la culpa. Ahora, Mira, el presupuesto de salud del año 2000
Y mira el presupuesto salido hoy día. El presupuesto de educación del año 2002 día. Compáralo con el presupuesto de defensa. Exitosa. El más bajo de su historia. El más bajo de su historia. Y tú tienes a las Fuerzas Armadas en todo el Perú haciendo de todo, cada día más. Y en el 2000, ¿qué nos dijeron? Que se vayan a sus cuarteles y no vuelvan a salir más. Hoy día, nadie se atreve a devolver a sus Fuerzas Armadas a los cuarteles. Entonces leamos la realidad, Nicolás, leamos la realidad. Tú y yo y todos los peruanos que están vivos somos protagonistas de este capítulo de la historia. Nosotros no estamos leyendo un libro. A nosotros no nos pueden contar porque lo estamos viviendo. Y si nosotros no vamos a ser sinceros con nosotros mismos, no le fallemos al Perú. Yo lo he dicho, el día 6 son las elecciones y todo el mundo es libre. Libre. Nadie se puede quejar que no tiene información de derecha e izquierda. Lo interesante es que cada uno tenga una posición personal. Y el día 6, si quieres vas, si quieres no vas, si quieres votas en blanco, si quieres votas nulo, si quieres votas por uno, votas por otra. El día 7 de junio, que es el día más importante en la vida de nuestro país, es el día en que todos los peruanos renovamos nuestro juramento de fidelidad a la bandera, no tengamos nosotros que decirle que le fallamos al Perú. Y como yo digo, ojalá que los peruanos el día 7 de junio no nos manden a llorar a la playa. Todos seamos responsables. En la vida hemos tomado decisiones. Asumamos la responsabilidad de decir, no le echemos la culpa a otro. Seamos nosotros mismos los que vamos a tomar. Y a mí lo que me llama la atención son los viejos. Yo señalaba el día de ayer un ejemplo. El Brexit, los ingleses para salirse de la Unión Europea, ganó el sí por poco. ¿Qué le dijeron los jóvenes a los viejos? Los felicitamos. Salvaron ustedes su presente, que le va a durar poco tiempo por la edad, pero nos fregaron nuestro presente y nuestro futuro, que tiene mucho largo. Aquí en el Perú, los viejos son los que van a salir masivamente a defender el presente y el futuro de los jóvenes. Mira tú, ¿o qué cosa crees? ¿Por qué lo están haciendo los viejos que ya no tienen ni siquiera la potestad de ir a votar o no? Porque ya lo sufrimos. Ya lo vivimos. Ahora, ¿qué pasaría? Y que se repita, o sea, que se repita ¿qué pasaría, en poco Roberto? tiempo. Este desastre porque que hemos vivido posible, durante 20 años, como Roberto, eso no somos peruanos. Yo no quiero posible. esos peruanos que echan la culpa a otro, que no son exitosos. Mirémonos al espejo y echémonos la culpa a nosotros mismos de lo que somos. Nosotros somos gracias a lo que fueron nuestros padres y nuestros maestros, no profesores, ¿ah? Profesor es el que enseña, maestro es el que enseña y deja enseñanza. Y nos acordamos de nuestros maestros cuando somos grandes. Pero lo que somos nos lo debemos a nuestro esfuerzo también. No le echemos la culpa al otro. No le echemos la culpa al centralismo. Hace 20 años que tenemos gobiernos regionales que también han dado examen en este COVID. 20 años donde era una forma de acercar el Estado a los ciudadanos con los gobernadores regionales. ¿Quién ha hablado de los gobernadores regionales? Hay que repensar. Yo soy partidario, 2 distritos, una provincia, 2 provincias, un departamento, 2 departamentos, una región. Volveremos a los alcaldes, el 80% del presupuesto de la gobernación son para gasto corriente. Hagamos un cambio, como quieren hacer el cambio. ¿Qué les parece si 20% gasto corriente y 80% para las obras? Nos han fracasado los gobernadores regionales también. Todos tenemos la culpa, todos somos parte de este momento. Estamos al borde del precipicio. O nos quedamos arriba o nos vamos de muela. ¿Qué pasa, Roberto? Porque puede ocurrir que Pedro Castillo gane la elección el día domingo. ¿Qué ocurre si eso sucede? ¿Qué cosa va a ocurrir? O sea, no podemos hablar de encuestas, ¿no? Pero, digamos, es una posibilidad. La posibilidad es una asamblea constituyente para un cambio de constitución. Una asamblea constituyente, ¿en qué parte de la constitución está establecida? Ahora, pero tendrían... Mira, no tienen mayoría en el Congreso, no tienen mayoría del 75% en el país. El Perú, en el mejor de los casos, es un país dividido en 2. O sea, mira, ¿qué puedes hacer si tienes un Congreso mayoritariamente en contra? Mira, hablemos del cambio de la Constitución, que sería una medida que impondrían.
Mira, en el mundo estamos en guerra. Hay gente que no le gusta hablar de que estamos en guerra. Los países en desarrollo como el nuestro, tiene dos guerras. La guerra por la vacuna, para tener las vacunas, porque es una pelea con todos los países para tener más vacunas, para poder vacunar por lo menos al 70% de nuestra población. Y la guerra por recuperarnos económicamente, por buscar que vengan las inversiones, por buscar que gente venga a invertir, que confíe en nuestro país a invertir. ¿Quién va a querer venir a invertir en el Perú si no sabe cuáles son las reglas del juego? ¿Qué? ¿Vamos a estar 3 años? ¿Hasta el 2023 para tener la nueva constitución? ¿Quién va a venir a invertir en el Perú? Donde no va a haber inversión en minería. Yo te pregunto. Ya, pero digamos, si ese fuera el escenario, tú sabes, Roberto, que hay voces que dicen que, Nicolás, que esto tiene que ser a las buenas o a las malas. ¿Cómo no somos el país que tiene hegemonía en el Pacífico Sur? Pero escúchame, pues, no Roberto. Somos el país. Roberto, déjame hablar a mí también un poquito. Déjame preguntar, o sea, es una posibilidad que Pedro Castillo salga. Y hay gente que dice, o Keiko golpe, pero Pedro Castillo no se puede instalar en Palacio de Gobierno. ¿Tú qué piensas de eso? No, estamos en democracia. Estamos en democracia. Lo que vale son los votos. Se espera la transparencia. Ganan los votos es lo que decide. Acá no hay, porque el mismo Castillo está diciendo que si no gana va a levantar al pueblo. No, pues, si comenzamos a hablar de fraude, yo no entro en ese grupo de gente en estos últimos tiempos se ha dedicado a desprestigiar a las instituciones, descalificar a los que piensan diferente y dividir el Perú entre pobres y ricos, entre buenos y malos. Eso le está haciendo mucho daño a nuestro país, especialmente en un momento donde estamos viviendo. Los resultados del 6 de junio se tienen que respetar. Se tienen que respetar. Cada uno tiene su arma individual, que es el voto. Lo que salga se respeta. Estamos en democracia. Aprendamos a vivir en democracia. Ahora, Roberto, si Keiko Fujimori te ofreciera ser parte de su gabinete, ¿tú aceptarías asumir responsabilidades de gobierno? Pongamos que Keiko Fujimori gana las elecciones y te dice, Roberto, quiero que seas ministro, no sé, de defensa o de interior o de cualquier, o la presidencia del Consejo de Ministros, ¿por qué no? ¿Tú aceptarías? Mira, Nicolás, hace 15 años que no ocupo yo un cargo público y hace 15 años que estoy yo en el bolo de todos los ministerios y nadie me llama. A mí no me gusta jugar con esas predicciones. Hace 15 años que me llaman. Cada vez que hay un cambio de gobierno, un cambio de gabinete, soy un bolo. No me llaman. Exitosa. Yo sé por qué no me llaman. Así que no te preocupes. Escúchame, te conozco hace tantos años, Roberto, y hemos pasado cosas tan intensas juntos. Hemos vivido momentos difíciles. O sea, cuando yo te escucho, por ejemplo, escucho tu reflexión, o sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que frente al tema del terrorismo no hemos tenido una estrategia? ¿No es cierto? Ya se captura a la dirigencia, hay gente que queda suelta, a esa gente suelta la terminas de derrotar militarmente, pero tienes, como tú dices, que haber una batalla política, ¿no es cierto?, por seguir dividiéndolos, porque los que se arrepienten y de una manera legítima pueden ser reincorporados a la sociedad, y los que no van a recibir el castigo que la sociedad les tiene que dar. O sea, en algún momento jugábamos incluso con esa expresión de que podemos tener el puño así bien cerrado y bien duro para los que quieran enfrentarse a la democracia y la mano extendida para los que quieran regresar al redil, ¿no? Pero no hemos tenido ninguna, como nos pasa con los venezolanos. ¿Cuál es la estrategia del Estado peruano con la presencia de 1.200.000 venezolanos en el Perú? Ninguna. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Mira, los senderistas, para hacer su guerra popular prolongada, formaron 3 instrumentos: el Partido del Frente y el Ejército Guerrillero Popular. El partido lo desarticuló el GI con la captura de Guzmán y toda su cúpula. Y el Ejército Guerrillero Popular, nosotros no dejamos que se forme. Por eso que ellos nunca llegaron al equilibrio estratégico, fue una gran mentira. Defensa estratégica, equilibrio estratégico, ofensiva estratégica.
primero la acumulación de masa. Para pasar de una fase a otra tienen que hacer un salto cualitativo. Y la guerrilla de su grupo guerrillero era el embrión para formar el ejército guerrillero popular. Y nunca pudieron, o alguna vez alcanzaron ellos una unidad tipo batallón como el ejército. Nunca. Pero ¿qué dejamos libre? Roberto. El frente, Movadef. Sí. Movadef. ¿Para qué vas a buscar tú a Sendero Albright si tienes a Movadef que todo el mundo dice, es el brazo político de Sendero? Ya se ha querido escribir con partido político. Elige bien. Segunda vuelta.